Mi grupo se va a encargar de desarrollar el tema por qué y cómo promover la lengua oral en la educación preescolar. El objetivo de esta presentación es nutrirse de los conocimientos y las herramientas necesarias para transmitir el lenguaje en preescolar de manera que se fomente el buen habla y el saber escuchar. Introducción. Antes del preescolar, entre los 2 y 3 años de edad, los niños logran comunicarse de manera efectiva. Piden ayuda, pueden pedir un objeto, logran que una persona se comporte de tal forma, por ejemplo, que les hagan upa, que les hagan de comer, que los lleven al patio o al parque. Pero no logran entender el lenguaje complejo que los adultos manejan. También durante este transcurso de edad crean su mundo por medio del lenguaje simbólico y de la imaginación, que su entorno cotidiano logra comprender ya que conoce su lenguaje y sus expresiones. Durante el preescolar y hasta los 6 años se da el lapso fundamental en el que los niños aprenden a hablar bien. Esto determina su desarrollo y las posibilidades académicas y sociales que van a tener a futuro los niños. Lograr un lenguaje bien desarrollado y complejo depende de gran esfuerzo por parte del niño y de los adultos que los rodean, en especial de la docente a cargo en la sala de preescolar. ¿Por qué es importante promover el lenguaje oral en el preescolar? Bueno, la gran mayoría de los niños aprenden a hablar, se relacionan con los adultos, con otros niños y con el mundo a través del lenguaje. El lenguaje ayuda a clasificar objetos y personas, a establecer relaciones entre ellos y a entender cómo funcionan, a distinguir entre lo real y lo imaginario, a diferenciar entre lo correcto e incorrecto. Y también el lenguaje es una herramienta importante para volver a ser parte de la comunidad de una cultura, para apropiarse de las creencias, los valores, los conocimientos. A pesar de que todos los grupos humanos interactúan mediante un lenguaje, no todas las prácticas de crianza favorecen su desarrollo de la misma manera. Por ejemplo, a los niños que se le habla mucho por diferentes temas, que tienen personas alrededor, que muestran interés genuino en lo que ellos dicen y también muestran un nivel de desarrollo mayor que aquel niño de que habla poco, que no son escuchados. Y también la falta de estimulación lingüística puede provocar problemas lingüísticos y sociales en el niño. El lenguaje los ayuda a interactuar, a aprender, a conocer todo lo que los rodea. Por eso, la educación preescolar juega un papel importante en el niño. ¿Qué debe lograrse en el preescolar? Los años del preescolar son grandes cambios para los niños, ya que cuando ellos ingresan al preescolar tienen 3 años de edad y son prácticamente bebés. Entonces, aquí se debe lograr que los niños puedan hacer frente a las exigencias sociales, emocionales y de aprendizaje que exige la escuela primaria. El desarrollo de los niños siempre se da en relación con el contexto del medio ambiente en el que ellos viven, la familia, la escuela o la comunidad. Entonces, el principal objetivo de la docente es promover o estimular el desenvolvimiento en los diferentes ámbitos del desarrollo. Para ello, nosotros necesitamos lograr avanzar en el área cognoscitiva, que el niño debe aprender a interesarse por diferentes objetos y personas. Él debe saber relacionar 2 o más información sobre un mismo tema. Tiene que avanzar en las relaciones entre causa y consecuencia y tiene que saber construir un concepto entre número y contar. ¿Qué quiere decir esto? Que él tiene que aprender a resolver un problema simple que tenga o que contenga suma y resta. Bueno, debe desarrollar su memoria y tiene que saber resolver algún problema y saber tomar decisiones por él mismo. Después está el área social y emocional, que en esta área ya se debe considerar el punto de vista de otra persona. O sea que él tiene que entender que hay otras personas que sienten, piensan diferente a él
También debe entender cómo funcionan algunas rutinas simples que contienen o involucran a otras personas, como por ejemplo ir a la escuela, el comportamiento que él tiene que tener cuando va a la escuela o cuando vuelve de la escuela, cuando va a comer a algún lugar público con sus papás como un restaurante o simplemente cuando va a jugar al parque. También debe tener autocontrol y autoestima para poder tolerar alguna frustración que se le presente en algún momento. Debe aprender a controlar sus impulsos, es decir, tiene que aprender a no morder, a no empujar, a no pegar y a ser paciente frente a alguna situación que a él se le presente. Debe relacionarse de manera positiva con los niños o niñas, tiene que aprender a jugar y a tener amigos y tiene que saber jugar colectivamente con los demás. Debe desarrollar la empatía y aprender a solucionar conflictos él mismo. El desarrollo del lenguaje es una herramienta muy importante, ya que permite relacionarse al niño, permite dejarlo comunicar con los adultos o con otros niños. En el jardín de infantes es muy importante desarrollar las capacidades de escuchar con atención y hablar fluidamente, siempre teniendo en cuenta la situación social y comunicativa que prevalece en el mismo. Hay aspectos del lenguaje oral que debemos de promover para poder favorecer esta etapa. A continuación voy a nombrar dos de ellas. En primer lugar, el desarrollo fonológico. La fonología es el modo en que funcionan los sonidos necesarios para poder comprender las palabras. Este desarrollo no es homogéneo en todos los niños, ya que cada sujeto aprende en ritmos y tiempos diferentes. Es muy complejo y consiste en la eliminación paulatina de los procesos de simplificación fonética, hasta que el niño produce palabras similares a las del modelo adulto. Y durante este proceso, el niño debe de aprender a distinguir y producir los sonidos de la lengua materna, así como también reconocer que existen diversos acentos y pronunciaciones. Jugar con el lenguaje es muy importante para poder analizar los diversos sonidos, invertir sílabas, jugar con rimas, etc. Esto facilitará la adquisición de la lectura y así también la escritura. Avanzar en este proceso implica hablar con los niños y estar dispuestos a jugar con el lenguaje, y también modificar la manera en la que les hablamos para que puedan entender. Otro de los aspectos que debemos de tener en cuenta y que también es muy importante es el desarrollo semántico. Este se refiere al conocimiento del significado de las palabras y sus combinaciones. En el aprendizaje de las palabras, los niños van formando campos semánticos, es decir, grupos de palabras que tienen relación entre sí. Por ejemplo, saber que conducir está relacionado con coche, chofer, etc. La adquisición de nuevas palabras y significados depende siempre de las disposiciones cognitivas internas y del contexto social y discursivo. Desarrollar la capacidad de atención conjunta también es muy importante. Esto ocurre cuando dos personas mantienen el foco de interés en una misma cosa. Esta atención nos permite interactuar con otras personas y es allí donde comienza la comunicación, y consigo viene la capacidad de advertir la intención referencial del hablante, es decir, darse cuenta a qué se refiere quien habla. El desarrollo sintáctico o gramatical es cuando los niños, empiezan a hablar, dicen solamente una palabra. A medida que pasa el tiempo, van incorporando más palabras y empiezan a producir oraciones de dos palabras. Esto quiere decir que se le va formando una estructura gramatical. El desarrollo pragmático es muy importante porque los niños a través de él establecen buenas relaciones sociales, ya sea para pedir algo, para saludar, para preguntar algo, para ser amable,
seguir instrucciones, etc. Bueno, después están las consideraciones del desarrollo pragmático. Son el registro del habla, que es adaptar el lenguaje a partir de la relación de las personas que interactúan. Bueno, esto quiere decir que el niño no va a hablar siempre de la misma forma. Va a utilizar un diferente lenguaje, ya sea cuando hable con un adulto o con otro niño. Categorías sociales es cuando los niños pueden adoptar diferentes papeles y formas de hablar. Esto quiere decir que, bueno, los niños a través del juego siempre se hacen pasar o adoptan un diferente papel, ya sea como de médico, como enfermero, bueno, etc. Grado de conocimiento. Los niños saben que los mayores son fuente de conocimiento confiable. Exposición a diferentes géneros comunicativos quiere decir que los niños deben estar expuestos a situaciones en las que tengan que ser amables y agradar a otros. Bueno, y el desarrollo pragmático es importante, como dije antes, porque empuja y hace posible el desarrollo fonológico, sintáctico y semántico. Porque, bueno, todo esto modifica la manera de hablar. Me llamo Daniela Robledo, yo les voy a hablar de cómo promover la lengua oral en el preescolar. El lenguaje se usa para comunicarse con otros. Las diferentes maneras de hablar, escuchar, leer y escribir en un contexto están denominadas prácticas sociales del lenguaje. Estas prácticas sociales son aquellas actividades o situaciones en las que las personas usan el lenguaje como propósito determinado, es decir, que son pautas o formas de interactuar con otros usando el lenguaje. Las prácticas sociales van exigiendo el desarrollo de la competencia del lenguaje oral, que son el objetivo de la enseñanza. En la educación preescolar, los niños deben descubrir cuáles son esas prácticas sociales que involucran el lenguaje oral y aprender las maneras más convencionales para involucrarse en ellas. Se dice que hay muchas prácticas sociales alrededor del uso del lenguaje oral, la cual se agrupan en 8 prácticas generales que incluyen una variedad de situaciones comunicativas importantes que deben ser desarrolladas en el preescolar. Estos son dialogar, que los humanos dialogamos con otros con una multiplicidad de propósitos, es decir, para poder resolver diferencias y problemas, para poder pedir información, para ponernos de acuerdo, para poder describir objetos o sucesos o tan solo para poder explicar algo. Al aprender a dialogar, los niños desarrollan otras capacidades complementarias, como aprender a escuchar, a esperar su turno para poder hablar. Otro punto es escuchar y seguir narraciones. Es decir, podemos observar que en la vida cotidiana los niños y tanto los adultos escuchan lo que sucedió a otros. Muchas veces esto ocurre de manera informal, es decir, a la hora de la comida, cuando escuchamos a alguien en la calle o tan solo por teléfono. También escuchan narraciones reales o ficticias, es decir, en la televisión o en la radio. Otras veces escuchan a otros que les cuentan cuentos, leyendas y otros tipos de narraciones en voz alta. Y por último está el narrar, que es escuchar narraciones que exigen conocimientos y habilidades distintas al narrar. Es decir, que no es lo mismo seguir y entender una historia que ser capaz de contar la historia. Las personas que narran deben elegir qué decir, en qué orden decirlo y cómo ligar los hechos para que el otro pueda seguir la lógica de la historia. Las siguientes competencias comunicativas son seguir instrucciones tanto en casa como en la escuela. Es necesario seguir instrucciones. Para la aplicación de capacidades es importante desarrollar otras. Por ejemplo, mantener la atención en lo que el otro dice, coordinar lo que el otro dice con las acciones, pedir lo que se nos pide o se pide de seguir un cierto orden y
pedir aclaraciones en caso de dudas. La siguiente dice, dar instrucciones implica diferentes conocimientos y habilidades. ¿Qué significa? El momento de dar instrucciones es importante anticiparse, planteando pasos para dar esa instrucción, ¿sí? Se hace de manera coherente y también teniendo un lenguaje adecuado. La siguiente dice, jugar con el lenguaje, juegos con palabras, ritmos, sonidos, poemas, adivinanzas, entre otros. La apropiación de estos objetos culturales hace que los niños tengan una lógica del juego, a predecir sonidos, ¿sí? Y a seguir una secuencia de preguntas y respuestas de distintos tipos. Al recibir información, los niños están ávidos de información brindada por los adultos y el entorno. El contacto de la información hace que los niños adquieran un vocabulario y expandan sus conocimientos. Eso también permite que ellos se hagan preguntas, ya sea para saber o para aclarar dudas. Y la última es dar información y hacer exposiciones, desarrollar actividades y capacidades para mantenerse en el tema. Al dar información, los niños deben realizar actividades en donde se desarrollan diferentes capacidades para mantenerse en el tema, siempre y cuando utilizando un hablar claro, ¿sí? Un ajuste del lenguaje, ¿sí? Y seguir una organización de ideas. Para haber finalizado esto, es importante promover el desarrollo de las competencias comunicativas en la educación, siguiendo o teniendo recursos necesarios, como por ejemplo, el ambiente del aprendizaje, ¿sí? ¿Qué estrategias utiliza la docente para intervenir? La organización de la clase. Todo esto es para beneficio y participación, que tenga participación en el alumno. Para que el niño aprenda a hablar, a escuchar sobre todo y se fomente la participación, es necesario que el docente cree un ambiente de aprendizaje basado en el respeto y en la confianza. Para esto es necesario que se establezcan rutinas o formas fijas de organización. Esto quiere decir que se debe anticipar el trabajo que se va a realizar, los materiales que se van a utilizar. Se debe establecer una estructura predecible todos los días. Además, se deben dar señales claras que capten la atención de los niños y de todos los participantes de la actividad. Se debe hablar con un tono de voz y una postura que generen confianza. Esto quiere decir que no debe haber gritos, no debe haber gestos que le causen temor a participar al niño, a hablar. No debemos tener caras de malo, no se debe tener el ceño fruncido. Además, dentro del ambiente de aprendizaje que la docente cree, se debe establecer que no va a haber discriminaciones, no va a haber burlas, todos tienen el mismo derecho a participar. Y en caso de que no quieran participar porque algún tema les incomode o les genere vergüenza, también está en su derecho no hacerlo. Dentro de este ambiente también se debe generar el diálogo grupal, ya sea entre todos los niños de la sala, en pequeños grupos o en pareja, de forma tal que se profundicen cada vez más los temas. Y por último, se debe tener en cuenta también que los temas deben ser del interés de los niños, es decir, que los temas les deben generar curiosidad, deben ser novedosos, que ellos tengan ganas de aprender, de participar, de decir lo que piensan. Esta vez me salió. A mí me tocó las estrategias de intervención, que son 7, pero yo voy a decir 6, que van desde la página 138 hasta la 141. Bueno, la primera es modelar, como dice ahí, es que la docente usa el lenguaje que quiere para que los niños también lo utilicen. En sí, lo que es esta estrategia es que los niños se sepan desenvolver de una manera más fácil, que puedan, si no entienden alguna palabra, que puedan
entenderla obviamente y que entiendan algún vocabulario especializado. Obviamente también esto se aprovecha al máximo a la lectura en voz alta. Bueno, como dice acá, la segunda estrategia es comentar. La maestra puede hacerlo en todo momento, en lo que ve el niño, en lo que hace, sobre sus acciones. Esto va a ayudar al niño que pueda ver el vocabulario y el lenguaje en tiempo real. Esta estrategia la docente puede aprovecharla al final de la clase, dando como un comentario final, como si fuese una conclusión. Eso también, ayuda. La tercera estrategia, como dice acá, es extender. Es cuando la docente toma algo que dijo su alumno y lo amplía. Es decir, para que pueda seguir trabajando y que sea el 100% de manera alentadora. Bueno, la cuarta es hacer preguntas abiertas. La docente tiene que plantear esto todo el tiempo. ¿Para qué? Para que haya un ida y vuelta entre el docente y el alumno. Estas preguntas tienen que ser abiertas, tal cual como dice ahí, y que no sean de respuesta sí o no, porque esto no va a tener sentido. Por ejemplo, contame qué pasó o qué piensan de esas. Son preguntas que sirven. Cuando el niño responde o hay un silencio, la docente es importante que sepa retomar el tema y que pueda haber un diálogo y que los niños levanten la mano, puedan dialogar entre sí y que participen. Eso es lo principal. La quinta es hacer y pedir aclaraciones. Muchas veces la docente y en sí los adultos no entienden perfectamente lo que el niño quiere decir o lo que quiere explicar. En sí, en esta estrategia, lo que la docente trata, a partir de su voluntad, que el niño pueda explicarse mejor, pueda dar a entender lo que quiere decir. Bueno, y la sexta y la última para mí es repetir. Si la educadora o la docente repite, es porque quiere en sí corregir al niño de lo que dijo, pero no es que no lo quiere ofender, sino que, trata de ayudarlo como todas las docentes. Esta estrategia es muy importante, no frustrar a los alumnos, que sea de mucha ayuda. Si no encuentra la frase o palabra que necesita, el docente puede darle pistas para que pueda recordar, sin darle las respuestas, pero ayudándolo a plantear cuestionamientos que lo conduzcan a una solución. También puede realizar predicciones o pedir que los niños lo hagan sobre lo que se va a realizar. Hay que tomar turnos y a tiempo, ya que esto crea un ambiente más propicio para escuchar y dialogar. Hay que dar la oportunidad de que el niño piense y pueda lograr una respuesta elaborada, teniendo en cuenta siempre que hay que ajustar su lenguaje contextualizando el vocabulario y dar las instrucciones claras. Es fundamental organizar la clase para interaccionar entre todos, teniendo la oportunidad de hablar y escuchar. Las actividades se pueden organizar con el grupo total, es decir, se realiza una misma actividad con todos los alumnos para promover el diálogo y la escucha, que cada uno respete su turno. Para lograr un trabajo colaborativo se pueden realizar actividades en pequeños grupos, trabajar en pequeños núcleos, marcando áreas y dividiendo trabajos para lograr una organización intermedia.